capítulo número 2. ¿Me puede dar siempre un amén cuando ya lo tenga, hermanito? Amén. Gloria a Cristo. Vamos a leer unos 3 versículos, vamos a leer del versículo número 11 en adelante. Nos dice la bendita palabra. Amén, amén. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardándoos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a tomar nuestros lugares, hermano. Vamos a llamar a esta predicación la salvación de Dios es por gracia. La salvación de Dios es por gracia. Todos nosotros sabemos de alguna manera, porque somos creyentes y tenemos la Biblia, escuchamos también la palabra. Sabemos muy bien que Adán fue ese primer hombre que Dios creó y le puso leyes, le puso reglas, le explicó claramente las consecuencias que tendría si desobedecía a su palabra. Lamentablemente, hermanos, Adán no le dio el valor al consejo que se le dio, como suele ser siempre en la vida del ser humano. Siempre somos así, que la palabra del Señor. Y esta situación de desobediencia llevó a Adán prácticamente a la muerte espiritual. Pues eso es lo que le había dicho el Señor, que el día que tú desobedezcas este mandamiento que te pongo, ese día te mueres. A la verdad, pues, vino esa situación a Adán, y por supuesto es un asunto que nos alcanzó a todos. Vino la muerte, y en este caso, hermanos, diríamos, Dios, al ver esta condición en la que cayó Adán, y caímos todos, por cierto, Dios no tenía que hacer ya más nada por el hombre. Dios no tenía que hacer ninguna misericordia, porque ya el hombre había cometido lo que es el pecado. Sin embargo, nosotros vemos, hermanos, que vino Dios con su gracia y nos trajo la salvación a través de Jesucristo. Eso es lo que hizo Dios. Trajo a través de su Hijo amado la salvación. Y nosotros sabemos, de hecho, que la salvación que
en este particular nosotros hemos alcanzado de Dios no ha sido una salvación que no haya costado nada. La salvación que Dios trajo a través de su gracia es una salvación que Dios tuvo que dar a su Hijo amado. Dio a ese Hijo a que muriera en la cruz del Calvario. Y eso no es una cosa poca. Nos dice Pablo cuando habla a los filipenses que Dios o que Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y en condición de siervo y en calidad de hombre se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Es decir, el Dios del cielo estuvo dispuesto, hermanos, a sacrificar a su Hijo, a lo que más amaba, para revertir la situación en la que cayó Adán. Esto realmente no es otra cosa sino el regalo inmerecido de Dios. No es una cosa pequeña lo que hemos recibido. Lo que hemos recibido es lo más grande que el ser humano puede haber recibido, hermanos. ¿Por qué? Porque a través de esta salvación por gracia, todos aquellos que nos hemos apegado por la fe a este Cristo que murió por nosotros, nosotros ya no tenemos el sello de muerte. Dice Pablo cuando habla a los romanos, hermanos, en su capítulo número 8, mire qué interesante lo que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo interesante acá es que ya no hay condenación. Todo aquel que ha venido a Cristo, sus pecados han sido borrados en la cruz del Calvario. Entonces ya no hay ninguna condenación. Por eso decía que es lo más grande que podemos haber recibido como mortales, que es esa salvación. Porque de lo contrario, lea este versículo número 1 del capítulo 8 de Romanos. Dice: ahora pues ninguna condenación hay. Es decir, había entonces condenación. Y cuando se habla de condenación, ¿a qué se refiere, hermanos? A la condenación del infierno eterno. Pero en Cristo dice: ya no hay ninguna condenación. Qué grande lo que hemos alcanzado sin merecerlo. Porque si usted me pregunta a mí, que soy creyente, o yo le pregunto a usted, ¿qué hemos hecho? Preguntémonos unos con otros, ¿qué hemos hecho nosotros para haber alcanzado esta gracia sin merecerlo? Si la Biblia dice que nosotros éramos lo peor del mundo, lo que no servía. Dice, eso lo expresa Pablo a los Corintios. ¿Por qué es que ahora nosotros estamos en Cristo? Es porque Él, siendo misericordioso, nos alcanzó sin que nosotros mereciéramos tal salvación. Y son muchos, hermanos, que hemos recibido esto. Son desde hace 2000 años que empezó esta gracia. Son millones de personas que han alcanzado prácticamente esta gracia y hemos escapado de la condenación eterna. Ahora vamos a ver qué es lo que yo he mostrado en este inicio que he empezado a hablar. He mostrado la parte de Dios. Ahora
vamos a ver a continuación cuál es la parte que le corresponde a esos que hemos alcanzado esa salvación, como he venido diciendo, sin merecerlo, hermano. En el versículo número 12 vamos a ver que nos dice el versículo que leíamos acá de la carta de Tito, leíamos el versículo número 11, y el versículo número 12 nos dice: enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Aquí lo que vamos a ver en este versículo número 12 es la parte que ahora a nosotros como beneficiarios de la gracia de Cristo nos corresponde, hermanos, llevar a cabo. Dicho de otra manera, no es que el creyente ya recibió la gracia, recibió prácticamente nada que llevar a cabo, nada que hacer en la vida espiritual. Pensar de esa manera es estar errado. Pues acá lo que leemos en este versículo número 12, ¿verdad? Lo que leemos es otra cosa. Lo que leemos es que el creyente debe de rechazar la impiedad, que el creyente debe, hermanos, rechazar las cosas de este mundo. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde. La parte nuestra es esa, no para salvarnos, sino habiendo ya sido hechos nueva criatura. Entonces vamos nosotros a, hermanos, a implementar un estilo de vida diferente. Vamos a vivir ahora de otra manera, porque la misma palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, es una nueva criatura. Entonces esa es, diríamos ya, la parte que nos corresponde a nosotros como, decía, beneficiarios de esta gracia del Señor. Nos corresponde, dice este verso número 12, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y piadosamente. Es decir, debe de ser la conducta de todo creyente. Hermanos, nosotros vemos lamentablemente que a todos nos cuesta someternos a esto que está tan claro en la misma palabra. Renunciar, nos cuesta renunciar, nos cuesta, hermanos, soltarnos de lo que es un sistema, de lo que es, diríamos, una sociedad pecaminosa. Nos cuesta a nosotros poner, diríamos, muros para no dejarnos contaminar de una generación tan perversa como la que nos rodea. Porque eso debemos de saber, estamos en medio, estamos conviviendo con una generación perversa, con una generación que no quiere nada con Dios, con una generación que vive para el pecado, con una generación que vive, hermanos, para los deseos de su corazón. Ese es el guión de todos los hombres en el mundo. Pero nosotros como iglesia, en gratitud, por ejemplo, esa es la recomendación que acá vemos en este versículo, enseñándoos que renunciando a la impiedad, debemos de renunciar a todo aquello que sea impío. Debemos de renunciar a todos aquellos deseos del mundo. Dice acá
deseos mundanos, vivamos en este siglo, es decir, vivamos en este mundo, en esta sociedad corrompida, piadosamente, que nosotros podamos, hermanos, mostrar que somos personas diferentes, que somos personas que hemos sido cambiados. Eso no lo va a hacer Dios, por supuesto. Es un trabajo, una lucha, un esfuerzo que cada uno de nosotros va a llevar a cabo por las circunstancias de que digo un esfuerzo, porque tenemos que batallar contra la naturaleza caída para vivir piadosamente, para no ser absorbido por el sistema de este siglo. Tenemos que luchar contra la naturaleza caída que vive en nosotros. Tenemos que luchar con la influencia del mundo y tenemos que luchar con la influencia de Satanás. Entonces, este es un trabajo, hermanos, que con la ayuda de Dios, cada uno de aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia, debemos de implementarlo. Cada uno. Esto no, el creyente no debe de depender del pastor, que el pastor tiene que andarle supervisando si está él agradando a Dios, si está caminando en la vida que demanda su evangelio. Este es un asunto muy personal. Este es un asunto que nosotros debemos de, hermanos, caminar de esta manera en este siglo malo, sea aquí o sea en China, en cualquier lugar. Porque hay esa actitud de muchos creyentes que nos falta crecimiento, que todo lo venimos haciendo de una manera que estamos siempre pensando que no nos vea el pastor, que no nos vean los demás. Este es un asunto personal, este es un asunto yo y Dios. ¿Qué es el asunto yo y Dios? Que renunciemos a la impiedad, a todo lo impío. Tenemos que luchar nosotros con estos tres enemigos, como es el diablo, la carne y el mundo. Damos un amén. Y los deseos, dice, mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Es decir, es otro estilo de vida el que nosotros tenemos que desarrollar. Nosotros tenemos que, hermanos, por decirlo de esta manera, tenemos que entenderlo, tenemos que saberlo, que ya nosotros morimos para el mundo. Nosotros debemos de saber, como dijo Pablo, dijo, no vivo yo ya, sino Cristo es el que vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. A Pablo nadie lo andaba cuidando, a Pedro nadie lo andaba cuidando. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Es un asunto muy personal de cada creyente. Cada creyente debe de desarrollarse dentro de su vida espiritual, hermanos, como lo manda la palabra. Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria y justa y justamente y sobriamente. Vivamos en este siglo. Son asuntos que son básicos dentro de la vida espiritual. Son básicos. Yo me recuerdo de una persona que incluso estaba acá en la iglesia, pero yo estaba en otro lugar, pero oí a esa persona que ya tiempos había estado acá en la iglesia, y escuché la voz. Yo estaba en una casa y escuché
en un taller de enderezado o un taller de mecánica. Oí lo que se estaba diciendo, barbaridades. Ahí aquellos hombres ahí hablando cosas, pero me llamó la atención una voz que yo conocía, la voz de uno que se congregaba acá con nosotros. Y yo dije, no puede ser que sea Julano. Y bueno, no me quedé con la curiosidad. Fui y diríamos, miré ahí cómo pude llegar hasta donde los ojos alcanzaban. Y claro, era esa persona. Hermanos, qué hipocresía muchas veces desarrollamos en la vida espiritual. No, nosotros debemos de saber que si hemos sido alcanzados por la gracia, como dije, vamos a hacer luz aquí y donde quiera. Nuestra conducta será diferente, hermanos, y debe de ser diferente. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Debe ser diferente. Me recuerdo de otro, en este caso era un pastor que salió. Bueno, eso no me consta a mí, pero me dijo un hermano que no tenía por qué mentirme. Mire, yo miré a Julano de tal, pastor, saliendo de ahí de un prostíbulo, saliendo de un prostíbulo. Y me dio el nombre, me dijo el nombre. Sí, yo no creo que esa persona, fíjese a los extremos que se llega. Yo no creo que esa persona andaba evangelizando a la ramera que estaba en ese lugar, ¿verdad? Yo no creo que, porque pues sí, hay que ser prudente. ¿Quién va a ir a meterse a evangelizar allí a un lugar de esos? No se puede. Hay lugares y hay momentos y oportunidades donde se puede predicar la palabra, pero fuera que anduviera predicando o hermanos, o estuviera en otros asuntos pecaminosos, realmente no es para un creyente. Esas cosas no puede ser tan creyente, y si lo fuera no debería de meterse ahí por los débiles, por los testimonios. Porque, hermanos, ya nosotros, la Biblia dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Nosotros debemos de sembrarnos en nuestros corazones que Cristo nos alcanzó con su gracia y su misericordia, y que nos alcanzó sin merecerlo. No lo merecíamos. Él nos amó con amor eterno. Entonces, eso es lo que necesitamos comprender dentro de la vida espiritual. No es un asunto que debemos de depender de que nos cuiden. No es un asunto que debemos de depender que qué dirá la gente. A mí no me interesa lo que diga la gente. El creyente debe de estar interesado en qué dice Dios de mi vida espiritual, en qué dice Dios de mi comunión con Él. Eso debe de ser nuestro esmero. ¿Qué dice Dios? Nosotros siempre tenemos que tener bien claro esto, hermanos, ¿verdad? Que dice este versículo, esto a mí me llena mi corazón cuando dice acá y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia. Por ejemplo, usted y yo estamos llamados a eso. Y yo digo que no es una cosa difícil, porque ya nuestra naturaleza ha cambiado, ¿verdad? Ya no es una cosa difícil para andar batallando en el sentido de que, mire, hermano, yo no puedo, no resisto las tentaciones del mundo. Hermanos, Pablo dijo que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Pablo siempre se apoyó en sus debilidades en el Señor Jesús. El Señor, el Dios de Pablo, es el Dios mío y es el Dios suyo.
y estará con nosotros. Él lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué va a estar el Señor? Para ayudarnos, para sacarnos adelante, para guiarnos, para que nosotros, hermanos, podamos glorificar su nombre mientras vivamos en esta tierra. Fuertes esas palmas al Dios de la gloria. Ahora, cuando hagamos esto, mire los beneficios que trae esto, hermano. Cuando hagamos esto, dice acá, mientras hagamos tal conducta dentro de la vida espiritual, vamos a tener la bendición de vivir sobria y, hermano, justa y sobriamente en la vida espiritual. Es decir, cuando usted y yo hagamos nuestro trabajo, por decirlo de esa manera, dice acá la Biblia, así dice, vamos a poder vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Es decir, cuando yo hago mi trabajo, voy a tener como resultado, hermanos, vivir en este mundo con justicia. Dios me va a ayudar, Dios me va a dar la fuerza, Dios nos va a respaldar. Que se oiga un poderoso amén. Así que si nosotros rechazamos la impiedad y rechazamos las pasiones de este mundo, entonces vamos a poder vivir en medio de esta sociedad corrompida, hermanos, sin tener mayores dificultades. Le pongo, por ejemplo, el caso, hermanos, el caso de Noé. Noé, en medio de esa sociedad corrompida, él se mantuvo brillando, él se mantuvo en la obediencia, él se mantuvo firme, hermanos, y fue bendecido. Y fue el único de todas las familias que habían en ese entonces los que se salvaron en el arca. Es decir, cuando nosotros hagamos nuestro trabajo, que se oiga un poderoso amén, entonces vamos, como dice la continuidad de este versículo número 12, así que podremos entonces vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Qué precioso esto, ¿verdad? Así que la vida cristiana es y debe de entenderse que no es un asunto superficial, que no es un asunto de imagen, que no es un asunto externo, sino un asunto interno. Ahí, ¿verdad? Ahí donde nosotros nos movemos, debemos de ser testimonios vivos. Yo les decía en la mañana a los hermanos, ¿qué tal si yo consigo una comitiva y me voy ahí a la colonia a donde vivimos? O usted consigue una comitiva y dice: voy a ir a buscar al hermano que es su servidor, y usted va allá del vecino y usted va a decir, como una manera de corroborar si en verdad hemos renunciado a la impiedad y a los apetitos de este mundo. Entonces usted, yo les decía, hagamos la prueba. Yo voy a ir también. Yo voy a ir a preguntar ahí al vecino por una hermana que vive por aquí, pero no sé dónde vive. Y claro que va a ser ahí la casa que está a la par. Pero yo adrede no voy a preguntar, porque yo les decía que en una ocasión yo pregunté, le dije, ahí el hermano me va a dar el recado. Y me dijo la persona en ese tiempo, ¿cuál hermano? Ese hermano
ese no es hermano. Ese es un patán, ese es esto y esto, me dijo el impío. Por eso le digo que la vida espiritual no es un asunto externo, es un asunto interno. Es también por dentro y por fuera. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es por dentro y por fuera. Entonces yo propongo que hagamos lo mismo con el culto de la tarde. Si ustedes me permiten hacerme de un grupito de hermanos y vamos a ir a preguntar ahí a la vecina suya. Vamos a ver, ¿conoce usted a la hermana Pancracia, digámosle? Ya no creo que se llame nadie Pancracia, ¿verdad? Porque es un nombre exclusivo. Y me diga, esa hermanita, esa señora, esa hermana, sí, ella va a la iglesia a donde nos congregamos. Esa es hermana. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces estamos engañándonos y hermanos, estamos engañando y engañándonos nosotros mismos, porque no es ese el evangelio que Dios quiere. El evangelio que Dios quiere, Él dijo, vosotros sois luz y vosotros sois sal. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Soy sal. Si vamos a preguntar ahí en la empresa donde usted trabaja, vamos a preguntar qué tipo de trabajador, de empleado es usted. Y que nos diga el supervisor, el jefe, el gerente. Por ejemplo, esta pregunta, este examen se lo pudieran haber hecho a José. Y se lo hicieron a José de una manera indirecta. Aquella mujer se le sometió, digámosle que era una prueba. Era una prueba de su integridad, a ver si José era íntegro, aun cuando era un esclavo. Pero pasó la materia. ¿Por qué la pasó? Porque, hermanos, nosotros no hemos creído en un Dios de palo. José no creía en un Dios de madera. José creía en un Dios verdadero, en el Dios que los había sacado de Egipto, que los había pasado por el mar, que los había sostenido en el desierto por 40 años y que les había dado la tierra prometida. Él no creía en un Dios de palo, creía en un Dios verdadero. Y el Dios nuestro es el mismo de José, no cambia, el de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y en este caso probaron la integridad. Fíjese que José pudo haber dicho, yo soy un esclavo, y los esclavos morían. Por ejemplo, cuando ya el esclavo, claro, José era un muchacho robusto, probablemente bonito, galán, hermoso, y que le daría buenos réditos a Potifar, que es el que lo había comprado. Le daría buenos réditos, claro, le daría buenos réditos, pero el problema del esclavo es que cuando ya no sirve, entonces lo mataban y se lo daban a los leones, era la carne de los leones. Ese sería el destino de José en la condición que estaba. Pero José, aún sabiendo que ya al no producir lo iban a matar y lo iban a dejar, iba a ser carne para los leones, José se mantuvo en su integridad. José, hermanos, cuando le tiraron el cebo en el anzuelo, no mordió el anzuelo. Él dijo, no, yo me debo a Jehová. Damos un gloria a Dios. Eso es lo que tiene, esa es la conducta que debe de manejar el creyente en medio, hermanos, de una sociedad podrida, en medio de un mundo descompuesto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esa es la condición y la conducta que un creyente debe de manejar en la vida. Aun cuando esto esté, hermanos, terriblemente descompuesto, nosotros tenemos que ser luz. Nosotros tenemos que brillar. O sea que el cristianismo no
No lo podemos considerar de otra manera. ¿Por qué? Porque ha habido en nosotros la gracia. La gracia se ha aplicado en nosotros. Ahora vamos a ver, en este caso, hermanos, ¿por qué, para ir finalizando, por qué el creyente debe de brillar? Primero, porque tiene una nueva creación, porque es una nueva criatura, porque la gracia de la salvación lo ha alcanzado, ¿verdad? Por eso, esa es una de las razones. Y un aspecto también importante debe de ser porque ha recibido sin merecer, hermanos, ha recibido sin merecer la salvación. Es decir, ¿con qué usted oye algunos cantos por ahí? O a veces nosotros le decimos en nuestras oraciones: Señor, ¿con qué te voy a pagar lo que has hecho por mi vida? ¿Con qué te voy a pagar, Señor? Y a la verdad, ¿con qué le vamos a pagar al Señor? Nosotros prácticamente no tenemos nada como poder pagar la salvación que Dios nos ha hecho, porque es impagable tal salvación. Por eso el Señor nos la otorgó por gracia, por misericordia, no por nuestro mérito, sino por su gracia. Gracia significa algo inmerecido que nosotros no merecíamos. Entonces, una de las razones es porque hemos recibido sin merecer, ¿verdad? Sin merecerlo. Por tanto, debemos de vivir para agradarle. Para agradarle. Usted y yo debemos de vivir para agradar a Dios. O sea que eso debe de ser, eso debe de estar bien vivo en nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para agradar, para pagarle a Dios? Nada, no podemos, pero por lo menos, hermanos, podemos vivir durante la vida que tenemos para agradarle, para agradarle. ¿Quién? Yo pregunto, ¿a cuánto nos gusta que nuestros hijos nos agraden? ¿A cuánto nos gusta? A todos. ¿Cuántos queremos, hermanos, que las personas sean agradecidas? Todos queremos que las personas sean agradecidas. Y nosotros sí queremos eso de nuestros hijos. Queremos que nos agraden nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre, cuando nos dio la salvación sin merecerlo? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros dentro de nuestra vida, mientras vivamos en esta tierra, agradarle. ¿Con qué te puedo agradar, Señor? Agradándole en el servicio, agradándole en santidad, agradándole en fe, agradándole, hermanos, en obediencia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, agradándole. Eso es lo que necesitamos nosotros, vivir para agradarle. Y segundo, para vivir para hacer su voluntad, ¿verdad? Hacer su voluntad. Hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado, dijo el salmista. Hacer tu voluntad. Eso es lo que necesitamos nosotros. Vivir para agradarle, ¿verdad? Hay un canto que lo cantábamos antes cuando empezamos con la iglesia. Aquel canto que dice: ¿cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Sí, esos cantos son bonitas las letras, ¿verdad? Pero solo son letras nada más. Pero el que lo cantemos no tiene sentido, porque casi que no todos estamos en la disposición de agradar a Dios,
de agradar a Dios. ¿Cómo le voy a pagar lo que ha hecho Dios por mí? Usted y yo, hermanos, en Adán estábamos muertos. El destino nuestro era la condenación eterna. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a morir por nuestros pecados. Entonces, ¿qué es? Eso fue lo que dijo el Señor en aquella ocasión. Usted se recuerda cuando le dijeron: te busca tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, dijo el Señor. Mi madre y mis hermanos son los que están adentro. Y el otro evangelio dice: los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es la familia de Dios. El que hace la voluntad del Señor, el que vive para agradar al Señor en gratitud, esos son los que han sido alcanzados por el evangelio de la gracia. Hay personas que ni para atrás ni para adelante, hermanos, funcionan y están dentro de las iglesias. Es que no han sido alcanzados todavía por la gracia de la salvación. Hay personas que han agarrado llave y ni para atrás ni para adelante. Se tiran tiempos, años sin servir en una iglesia. Se tiran tiempos sin dar frutos en una iglesia. Y los frutos los evidencia que son frutos de la carne. Es porque no han sido. Y no es porque Dios no ha querido. Damos un gloria a Dios. Dios ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. La mano de Dios se ha extendido. Pero las gentes, hermanos, han cerrado sus corazones. No es culpa del Señor. Ahora, ¿qué es lo que generalmente se da cuando no vivimos para agradarle, para vivir en santidad, para vivir en honestidad, para lo que se entiende una vida piadosa? Y viene lo contrario, y vivimos desagradando a Dios. Y entramos en pecados y hacemos cosas que ni los mismos impíos tendrían valor de hacerlas. ¿Qué es lo que sucede cuando actuamos de esa manera? Bueno, el que verdaderamente ha sido alcanzado por la gracia, oiga bien, con esto finalizo. El que verdaderamente ha sido alcanzado por la gracia, hermanos, oiga esto. La Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dicho de otra manera, todo ese creyente que no se ajusta a la gracia que ha recibido, todo ese creyente que no quiere entender, estoy hablando de creyente, que no quiere entender que tiene que tener un estilo de vida de acuerdo a la justicia de Dios. Todo ese creyente que es muy descuidado y que no difiere de lo que es esta generación perversa en la cual estamos y nos rodea, todo ese creyente que no se cuida, todo ese creyente, porque dentro de las iglesias habemos creyentes que vivimos para la mentira, habemos creyentes que estamos mal, hermanos, con nuestras relaciones de hermandad. Habemos creyentes que estamos mal en los matrimonios, hay infidelidad, hay creyentes, hay fornicaciones dentro de las iglesias de personas que son creyentes. Y entonces me dice usted, y entonces ¿qué es lo que eso va a repercutir o en qué eso va a tener alguna dificultad? Claro que lo va a tener. Es ahí donde viene la disciplina de Dios. Por eso decía, Dios no tendrá por inocente al culpable. Si nosotros hemos alcanzado su gracia ya, yo no quiero preguntar quiénes son los que tenemos ya la gracia, partamos que todos los que estamos acá. Pero si nosotros no caminamos
Hermanos, en esta vida, dado lo que hemos recibido, para agradarle a Él, para hacer su voluntad, y hacemos lo contrario, vamos a tener problemas. Lo primero que vamos a enfrentar es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios, la disciplina de Dios está siempre ahí. Ahí está al alcance de Dios. David, que dice la Biblia que fue llamado conforme el corazón de Dios, es decir, Dios en su corazón llamó a David. Y diríamos que David era el niño bonito de Dios, digámoslo así, de Dios, sí. Porque se destacaba en sus salmos, ser un hombre, un joven desde pequeño, amante de Dios, entregado a Dios. Pero viene el problema, viene la tentación, y David se olvidó de eso, de ese favoritismo, digamos, de ese amor que Dios le había mostrado a él. Se olvidó, y en una tarde, viendo por el terrado de su casa, vio a una mujer casada y la codició y la mandó a traer. Y vivió esa noche David, durmió con ella. De ahí usted sabe todo lo demás que hizo David, con tal de David conocía la ley de Dios, conocía que no había que adulterar, ya tenían la ley, ya estaba vigente la ley, pero se pasó la palabra por encima. Usted ya sabe de la palabra, usted tiene una Biblia. Levante la mano todos los que tienen una Biblia. Y los que no, compren una Biblia para que la lean. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted tiene una Biblia. Entonces, ¿qué es? Entonces David, hermanos, sabía la palabra. ¿Y qué pasa? Vivió con la mujer, y como la embarazó, luego que vivió con ella, ¿y cómo hace David ahora? Miren qué lío se mete. Miren los problemas de no ser coherente con lo que uno ha recibido. Viene el hermano David y emborracha al esposo de la señora, o de la muchacha, porque había sido una muchacha. Bueno, lo emborracha y le dijo: anda a dormir con tu mujer. Mire cómo es de pícaro el hombre. Anda a dormir con tu mujer, ya sabía que la había embarazado. Y así pues el hijo que iba a nacer iba a ser de Urías y no de él. Pero Urías, hermano, no andaba tan perdido. No, dijo: yo aquí en este patio voy a dormir, porque cómo puede ser que yo voy a gozarme con mi mujer y todos mis hermanos soldados matándose allá, yo aquí en deleite. No, aquí me quedo, rey. Y lo emborrachó varias veces y no lo pudo hacer que entrara a dormir con la mujer. Y después mandó una carta con el mismo Urías a Joam, diciéndole en la carta, claro, él llevó la misma sentencia. En la carta decía: poneme a este en lo más recio de la batalla. Dicho de otra manera, ponémelo donde lo maten, porque yo no pues tengo un lío ahorita. Ajá, ¿cómo no? Ajá. Mire, el problema de andar en pecado cuando uno es creyente, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Mire qué problemas no tendrá Dios por inocente al culpable. Y ahí viene, hermanos, David siguió reinando y contento y mandando y dando órdenes. Había pasado el tiempo cuando llegó un pastor de parte de Dios y le dijo, le contó la parábola de la oveja, de aquel que tenía una ovejita, y que tenía un montón de ovejas, le quitó la ovejita al que solo tenía uno, teniendo él más ovejas. Le contó como a manera de parábola el profeta.
¿verdad? Y le dice David, bien bravo, se le pararon los bigotes, ¿verdad? Porque realmente allí había habido injusticia, pues, ¿por qué tenía que comerle la ovejita al que solo tenía una, si él tenía varias? Dicho de otra manera, David tenía otras mujeres, pues, y no necesariamente tenía que quitarle la mujercita al soldado. Entonces dijo el hermano David, ese hombre es digno de muerte. Ese hombre es digno de muerte, dijo David. Mire qué justo estaba hablando ahí el gran siervo. Y le dijo, y luego le dijo Natán, tú eres ese hombre. Se le cayeron las quijadas a David. Y le dijo el profeta, aquí hay un problema. Tú lo hiciste, las mujeres que tú has agarrado, las has hecho en secreto. Tu prójimo lo va a hacer en público. Tu reino, tus hijos. Y le tiró una camándula de lado. Es decir, vino la disciplina a David. Le vino, desde ese tiempo dejó David. Es más, en esa porción dice, el profeta le dijo, si tú te hubieses mantenido, mayores bendiciones de las que ya Dios te dio, te hubiera dado, pero cerraste el chorro. Hay muchos creyentes que cierran el chorro porque no quieren vivir en santidad para la gloria de Dios en medio de un mundo descompuesto. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. La disciplina. Si usted es creyente, espere que le van a caer de acuerdo a como Dios cree conveniente, ¿verdad? No se preocupe. Ahí ande con esa fornicacioncita escondida. Cúbrase. No, ya ni se cubre la gente. Ya en las iglesias ya es notorio. Si ahora con esas redes, ahí se miran abrazados los muchachos. Con el hombre de la otra y sucesivamente. Es una vergüenza. ¿Qué es lo que crees? ¿Crees que Dios va a ser burlado? No, dice Pablo, no, Dios no puede ser burlado. Te va a caer la disciplina de Dios, y dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es cosa seria caer en la disciplina de Dios. Damos un gloria a Dios. Dura cosa es eso. Uno puede hacerte el quite. Y ahora con tanto motel que hay, con tanto camuflaje, uno puede disfrazarse. Sí, que todavía tiene pena, pero ahora ya ni pena se tiene en las iglesias. No te preocupes. No te preocupes. Había un pícaro que estaba en la iglesia de Corinto viviendo con la madrastra. Estaba un cristiano de esa manera. Pero dijo Pablo, saque a ese perverso y échenselo afuera al diablo para que golpee su carne y su alma se salve. Disciplina. Fallarle a Dios, papayito, ya que nos ha dado la gran salvación. No creas que él va a salir burlado. Vino Ananías y, hermanos, con la gran mentira, que es lo que siempre se da dentro de esa iglesia. Y Pedro nunca le había pedido, hermanos, ningún dinero a Ananías. Fue él el que se decidió dar la suma de la heredad. Y le dijo Pedro, Ananías, vendiste tú la heredad y traes, porque la cosa es que Ananías vino y le dijo, aquí está todo el dinero de todo el terrenito que vendí. Aquí está para la iglesia, para las necesidades de la iglesia. ¿Lo diste todo? Ananías, le dijo Pedro. Sí, le dijo. ¡Pah! Cayó ahí muerto. Y luego viene la señora también, porque hay mujeres que en lugar de ayudar a sus maridos, hay mujeres que no son sabias. Damos un amén. El que tenga oídos oiga. Cuando este marido ya no quiere, empujarlo vos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Empujarlo porque son mejor dos que uno. Y el hombre ya anda todo raro y la mujer le dice, sí, mi amor, ya no vayamos a la iglesia. Qué sabiduría. Si estos partiendo de acá somos tigres,
Somos leones amarrados. Amén. Que nos tiene domados la gracia de Dios. Pero si nos saltamos de la gracia y vamos al pecado, vamos a caer en el pecado y vamos a ser disciplinados. Y Dios nos va a dar a donde más nos duele, porque somos sus hijos. Y al que ama lo disciplina Dios. Nos va a pegar duro. Viene la señora que le hubiera dicho: mira, hijo, porque pues sí, para eso, ¿verdad? Son dos. Por eso los matrimonios tienen que hablar, tienen que ver las cosas positivas, y esas son las que deben de seguir. Le había dicho Zafira: no podemos mentirle a Dios, porque el que anda así con mentira al pastor, a mí cuánto, mire, fíjese que no puedo servir porque estoy enfermo, fíjese que estoy operado, dice, fíjese que no ande mintiendo. Damos un amén. Yo no digo que no nos vamos a enfermar, pero mire, fíjese, ¿y por qué no vino? Es que fíjese que estaba en el turno, y mentira, no estaba en el turno. No andemos mintiendo, porque por mentiroso mató Dios a unos 2 esposos en la misma iglesia. Que se oiga un amén. Los disciplinó, les dio duro. Zafira, ¿y tu marido vendió la heredad entonces? Sí, mi hermano, claro que sí. Ahí vienen los muchachos que vienen de enterrar a ese tu marido mentiroso, y ahorita te van a ir a enterrar a vos también. Con todos los zapatos llevaron a la señora al cementerio. Con Dios no vas a jugar, papito. Échale una mirada a ese que parece cristiano que tiene ahí a la par. Dígale: con Dios no vas a jugar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La disciplina de Dios. Saúl le cayó la disciplina de Dios. Cuando buscó Saúl al Señor, ni por Turín ni por Urín. Por último terminó ante una bruja Saúl. Cuando hemos sido alcanzados por su gracia, hermanos, debemos de corresponder a esa gracia. Debemos de corresponder a esa gracia. Debemos de hacerlo por gratitud. Debemos de vivir para hacer su voluntad. Cuando somos creyentes y no nos esmeramos para vivir, para hacer su voluntad en gratitud, no nos preocupemos. Una de las cosas que yo le temo, hermano, se lo digo, se lo confieso aquí a usted, pero no lo ande contando. ¿Me promete? No me promete nada. ¿Me promete que no va a andar contando? No me dice nada. Ayúdeme a predicar, hermanito. Usted viera que subir aquí no es fácil. Ayúdeme, écheme la mano. Damos un amén. O sea, a lo que yo le temo, yo no soy perfecto, pero le temo fallarle a Dios. Mi familia que está estable puede cambiar. Mi salud que está estable puede cambiar. De hecho, puede cambiar. La comidita que está estable, que siempre hay comidita en la mesa, puede cambiar. Por eso, siempre mi lucha es vivir de la mejor manera para agradar al Señor. Porque de lo contrario, nos meterá en la licuadora de la disciplina. Y es ahí donde entonces muchas veces vamos a tener que entender. Que Dios nos ayude. Vamos a cerrar.